¿Ya conoces las publicaciones del Centro Olof Palme? Te invitamos a conocer las relaciones internacionales en el siglo XXI. Escrito por Walter Astia Burgos y María Cristina Rosas. En 15 capítulos aprenderás sobre todo lo relacionado entre relaciones internacionales e historia, guerra y paz, geopolítica, teoría, derecho internacional, política exterior, diplomacia, negociaciones internacionales, tratados internacionales, organismos internacionales y muchos temas más. Adquiere ya las relaciones internacionales en el siglo XXI. Envíanos un mensaje a través de nuestras redes sociales para adquirir esta y otras obras del Centro Olof Palme México. Contáctanos hoy mismo. El poder mundial ha cambiado. No hace mucho mirábamos a Estados Unidos, Europa y Japón como grandes poderes. Hoy es difícil ignorar a China e incluso a Rusia e India. El mundo enfrenta una reconfiguración en el ejercicio del poder mundial donde unos declinan y otros ascienden, y ello nos recuerda que en la historia las transiciones hegemónicas han sido convulsas y disruptivas. Buenos días, mi nombre es Alejandro Martínez. Es un gusto para mí estar en este momento como moderador en la presente mesa de este ciclo de conferencias, mesas redondas, que prepara el Centro Olof Palme. En específico, quiero agradecer a la doctora María Cristina Rosas la invitación para moderar este evento dentro de la temporada COVID-19 y la gestión de la crisis en un mundo complejo, en específico, guerra, terrorismo, pandemias y crisis ambiental. El tema que se va a tratar el día de hoy corresponde a bipolarismo, multipolarismo, polipolarismo y en este caso la distribución del poder mundial en el siglo XXI. Vamos a tener en este panel a distinguidos académicos. Me voy a permitir la lectura de sus respectivas currículas y de esta forma, continuando con la dinámica a lo largo de las diferentes presentaciones que se han llevado a cabo ya en estos 2 años que tiene el proyecto, voy a leer el currículum de cada uno de los integrantes de la mesa en estricto orden alfabético y a continuación empezaríamos con la disertación de los temas que nos tienen preparados nuestros especialistas. Vamos a empezar con la hoja de vida de la doctora Luz Araceli González Uresti, que tiene título de licenciada y maestra en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. También se doctoró en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigadora en el Sistema Nacional CONACYT, el Sistema Nacional de Investigadores, desde el 2007. Es experta en teoría y metodología en materia de política exterior de México, en política internacional y asuntos globales. Tiene 34 años de experiencia profesional y académica en México y en el extranjero. Ha participado en más de 98 congresos nacionales e internacionales.
En el Tecnológico de Monterrey es profesora titular del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno. Fungió como directora de la carrera de Relaciones Internacionales, directora del Departamento Académico de Ciencia Política y Relaciones Internacionales y directora académica de la Escuela de Negocios, Ciencias Sociales y Humanidades, además de coordinadora nacional de las comunidades académicas. Es consejera técnica del Ceneval para el examen de egreso de la licenciatura de Relaciones Internacionales, es integrante de los claustros del doctorado en Relaciones Internacionales de la Universidad de La Plata, en Argentina, a la que se suma a ser Visiting Professor en la Universidad de Carolina de Praga. Coordina la columna Ventana al Mundo en El Financiero, es colaboradora en Newsweek en español, además cuenta con diversas publicaciones en México y en el extranjero, es miembro de diversas asociaciones como ISA-LASA, es coordinadora del área teórica del Centro de Enseñanza y Análisis de la Política Exterior de México y es miembro de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales desde 1999 y actualmente coordina el Comité de Teoría y Metodología de las Relaciones Internacionales de esa asociación. Vamos a tener a continuación a otro ponente, voy a leer su hoja de vida. Me refiero precisamente al maestro Lorenzo Lazo Margain, que nació en la Ciudad de México, es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. También tiene el doctorado honoris causa por el Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos. Ha ocupado cargos de alta responsabilidad en el sector público, privado y académico. Es expositor y comentarista en foros nacionales e internacionales, con estudios en la Universidad de Colorado, en la Universidad del Sur de California, en el Instituto del Petróleo de Londres, en el Instituto Politécnico Nacional y en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Ha sido conferencista en México, Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá, Suiza y Bélgica. Fue profesor en la maestría de Administración en la Universidad Iberoamericana y durante los últimos 20 años en el diplomado en Marketing Político en el ITAM, fue presidente de la Asociación Nacional de Exalumnos del ITAM. Trabajó en el área internacional del Banco de México, fue director de Asuntos Internacionales de FOAPAS, adscrito a la Presidencia de la República, fue consejero en la Embajada de México en Londres, Gran Bretaña, coordinador general de la Unidad de Pagos de Indemnización Bancaria de Indeval, fue director de la División de Banca de Gobierno de Banca Serfín, director de Desarrollo Institucional para el Centro de Posgrado del ITAM, fue jefe de la Oficina del Programa de Gobierno en el estado de Veracruz durante el mandatario del licenciado Miguel Alemán Velasco. Fue secretario técnico de la presidencia del Patronato de UNICEF México, coordinador local del Foro de Federaciones de Veracruz, fue expositor en el Colegio de Europa para Federalismo Mexicano CONAGO, fue asesor técnico de la presidencia de Global Parliamentaries for Habitat, coordinador de asesores de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, Comunicaciones y Turismo del Senado de la República, fue vicepresidente de la Fundación Colosio AC, participó en el grupo de observadores electorales mexicanos en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2018 y 2016, fue consejero del Grupo Financiero Banorte, consejero del Patrimonio del Museo Nacional de San Carlos y actualmente es director general de Alemán Velasco y Asociados, Sociedad Civil, integrante del Consejo Asesor de México Cumbre de Negocios, es consejero independiente del Grupo Peña Verde, presidente de LL&MN Consultores, miembro del Comité de Becas Javier Bernstein del ITAM, miembro del Consejo Junior Children México, miembro del Consejo de A Favor de lo Mejor, integrante del panel de expertos del Gobierno de Estados Unidos de América para evaluar académicos para las becas Fulbright, es comentarista en radio en México y en Argentina, editorialista, conductor del programa Camino a los Pinos 2011-2012, en Efecto TV y analista internacional en Canal 11 desde 2015. Y a continuación tenemos el currículum de la doctora María Cristina Rosas González. Es profesora investigadora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM desde hace 35 años, doctora en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, también doctora en Estudios Latinoamericanos por la misma institución, maestra en Paz y Resolución de Conflictos por la Universidad de Uppsala, Suiza, cuenta con especialidades en epidemiología analítica y en diplomacia para la salud global por la Facultad de Medicina de la UNAM y la Escuela de Altos Estudios Internacionales de Ginebra, Suiza, respectivamente. Es autora de un centenar de libros sobre negociaciones comerciales internacionales, así como en tópicos relacionados con la seguridad nacional e internacional
y la política global entre ellos, las relaciones internacionales en el siglo XXI, las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en el siglo XXI, lecciones para México, China en el siglo XXI, así una nueva bipolaridad, y la economía política de la seguridad nacional, sanciones, zanahorias y garrotes, entre otros. Ha sido miembro del panel de expertos de la Comisión Ambiental para América del Norte, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TELECAN. Es también miembro del Consejo Consultivo de la Agencia Espacial Mexicana. Es presidente del Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo Olof Palme, Asociación Civil. Ha sido ganador en 3 ocasiones del Premio de Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog, otorgado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, y la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 1999, al igual que el Premio de Periodismo Rosario Castellanos por parte de la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas, y escritora, consultora también en organismos internacionales y gobiernos en torno a negociaciones comerciales internacionales y gestión de riesgos. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, es columnista en las revistas Etcétera y Alcaldes de México, en el diario Río Grande Guardian, miembro del Consejo Editorial de Globalítica, al igual que comentarista sobre temas nacionales en diversos medios nacionales y extranjeros. Luego de la lectura de los currículum de nuestros importantes invitados que tenemos en la mesa del día de hoy, le voy a ceder el uso de la palabra al maestro Lorenzo Lazo Margain, quien nos va a iniciar con su charla y su disertación. Les comento a nuestros expertos que tenemos una primera ronda de exposición de sus temas con un tiempo de 15 minutos y a continuación tendremos espacio también para preguntas, un cierre con sus conclusiones y finalizaríamos con las preguntas de nuestro público. Adelante, maestro Lorenzo. Pues muchas gracias. Muy buenos días a todas, a todos por estar con nosotros. Agradezco a Ana Cristina Rosas su invitación al Centro Olof Palme y para mí es un honor compartir la mesa con los distinguidos académicos que hoy vamos a tratar de explicarnos los tiempos que vivimos. El punto de partida de mi análisis está definido por un criterio de la formación y el origen del Estado moderno. Es decir, tenemos 3 episodios que marcan los fundamentos del Estado actual. La definición del Congreso de Viena, en donde se determinan los elementos de limitación geográfica de un poder en aquellos tiempos absoluto o absolutista, y esta definición original nos determina el punto de partida del concepto de Estado-Nación, que es precisamente señalar un marco geográfico de control político. El segundo episodio es un episodio social. Es un episodio que nos determina la transición de un modelo de autoridad a un modelo de participación social. Y en mi análisis, pues corresponde a la Revolución Francesa, el periodo en donde el pacto político establecido entre Dios y los gobernantes se convierte en un pacto político entre los representados y sus gobernantes. Y en este sentido, el cambio de título de nobleza al elemento unificador de un criterio homologador de derechos, el concepto de ciudadano, determina el punto de partida de una forma de organización social y de organización política y de organización de los estados entre sí, en donde la representación es el punto de partida de los derechos y de las decisiones gubernamentales. Y el tercer episodio, no lejos históricamente del anterior, es el de la independencia de los Estados Unidos. Un proceso en donde se formaliza institucionalmente el criterio de gobiernos civiles democráticamente representados. Es decir, el planteamiento de la Revolución Francesa, por una parte, primero la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa, nos dan el punto de partida de lo que entendemos hoy por el concepto moderno de Estado-Nación. Y este criterio ha venido rigiendo desde entonces hasta la fecha con sus evoluciones, con sus accidentes y, por supuesto, con la incertidumbre que tenemos en estos tiempos. La forma como estamos viendo en el siglo XXI el avance del modelo de Estado-Nación nos tiene que hacer reconocer con mucho cuidado, para mí, la segunda mitad del siglo XX.
La segunda mitad del siglo XX, que determina la derrota del fascismo en la Segunda Guerra Mundial como un elemento que debería ser irreversible en términos históricos, de gobernantes unipersonales, excluyentes, xenófobos, proteccionistas y belicistas. Este proceso de la Segunda Guerra Mundial al fin del siglo XX nos determina las transiciones más significativas del modelo que hoy vivimos. Y como punto de partida de ese modelo es que a partir de ese hecho histórico emerge el primer gran modelo internacional, supranacional, aceptado, representado, de control y de búsqueda de cooperación, armonía y paz, que es la Organización de Naciones Unidas, y a partir de ella, pues todo el modelo multilateralista emerge como unos contrapesos a las acciones de los estados, nación, soberanos, independientes, para construir acuerdos de colaboración y de identificación común que permitan avanzar y sobre todo prevenir el conflicto. Creo que uno de los puntos más importantes de este proceso es el hecho de que el conflicto llevado a conflagración mundial ha sido posible contenerlo sin que haya sido exitoso contenerlo. Y es muy importante la definición entre posible y exitoso, debido a que los conflictos de baja intensidad se han venido generando recurrentemente en distintas regiones del mundo en la reconfiguración de las áreas de poder, de las áreas de influencia, de los intereses económicos de un mundo que también construyó una institución o una fórmula de colaboración internacional a partir de otro hito que es el Acuerdo de Bretton Woods, que representa el punto fundamental de estabilidad económica entre las naciones, estabilización monetaria, intercambios, y que abre camino a organizaciones como la Organización Mundial de Comercio y otras más para poder establecer los métodos de intercambio y ventajas comparativas y competitivas que las naciones entre sí determinan, requieren para su viabilidad de mediano y largo plazo. Una vez concluido el siglo XX, nos encontramos que hay varias etapas de esta segunda mitad. El bipolarismo, que viene siendo la relación entre el, no sé si estaba bien o mal llamado mundo libre, pero llamado así Occidente, y por otra parte, las economías centralmente planificadas bajo la tutela unificadora de la Unión Soviética, en su caso con el control de un sistema político, Rusia, que no tiene mecanismos institucionales regulares de sustitución de gobernantes y por lo tanto sus gobernantes son permanentes mientras el Politburó así lo decida o el mismo gobernante quiera tener acaudillado el poder. En este modelo bipolar, pues uno de los procesos interesantes de evolución es que los estados-nación se someten a las presiones internacionales y no le dan atención o establecen otras prioridades a las tensiones políticas locales. Uno de los elementos más interesantes de este proceso fue el desmembramiento de la antigua Yugoslavia en Europa por las fracturas y las diferencias ideológicas, raciales, geográficas y religiosas que determinó esta unión, vamos a llamarle artificial, de Yugoslavia durante el yugo soviético. Y a partir de entonces, esta fragmentación, este proceso que en teoría se determinó como balcanización y que se traduce como elementos donde las sociedades que estuvieron sometidas a un sistema de gobierno común se diferencian entre sí y por esas diferencias establecen exclusiones y por lo tanto crean también zonas diferenciadas de gobierno y de organización. Entonces, este proceso de balcanización es un proceso capilar, es un proceso donde las sociedades emergen con sus limitaciones, sus diferencias, sus contrastes, sus modelos de disenso para establecer las áreas comunes de acuerdos y establecer los pactos políticos que les den su viabilidad. Y esta fragmentación, pues no solamente redujo el peso político, económico, regional de Yugoslavia como unidad, sino que estos nuevos países también establecieron nuevos elementos de relación y vinculación a nivel internacional que yo no creo que hayan llegado todavía a establecer los elementos de
asentamiento, vamos a llamarle así, de las tensiones que los han venido afectando durante, pues quizá más de un cuarto de siglo. Recordemos que este proceso de balcanización fue un proceso bélico, fue un proceso cruento, fue un proceso excluyente y xenófobo, y que hubo delitos de lesa humanidad que estuvieron señalados en su momento, pues de manera clara y con sanciones adecuadas. El caso del siglo XXI nos presenta una evolución interesante en el modelo de Estado-Nación, y la pregunta inicial sería: ¿en el siglo XXI necesitamos un nuevo modelo de Estado-Nación? Estamos configurando una serie de cambios que nos permiten determinar o someter a juicio los valores del sistema político vigente. Estamos nosotros en el proceso donde la alfabetización de la sociedad como elemento unificador, que contrasta con los países de la mitad del siglo XX al término de la guerra. Esta alfabetización tiene escolaridad. Esta escolaridad tiene un avance importante en términos profesionales. Esta profesionalización da ventajas competitivas, científicas, tecnológicas, económicas, productivas, industriales a distintas naciones, y los países marcan en sus procesos educativos las prioridades de su futuro para determinar la viabilidad de su país. Y esta sociedad más actuante, esta sociedad más educada, esta sociedad más alfabetizada, esta sociedad más informada, es una sociedad que también somete a un nuevo proceso de análisis a sus sistemas de gobierno, a sus sistemas institucionales. Y entonces vemos que la avalancha de información, la sociedad de la digitalización, de la información, nos está dando en las nuevas generaciones la sociedad de la impaciencia. Esta nueva generación de la impaciencia es una generación que en pocos momentos tiene el interés de escarbar la profundidad de las causas de la información que recibe, y por lo tanto la fórmula de acceso a estas sociedades a través de códigos hiperconcentrados en 140 caracteres de un Twitter establecen los elementos que norman los procesos de decisión social. Aquí entonces lo que vemos es que las redes sociales nuevamente dan una revolución capilar a la opinión del individuo. Lo vuelven una persona que puede proyectar sus ideas a nivel global. Esta caja de cartón que en alguna esquina de Gran Bretaña servía para poder hablar en contra del Imperio Británico y tener la libertad de expresión, hoy se convierte en un botón de nuestros aparatos de comunicación móvil que nos dan esta ventanilla de expresión. Por lo tanto, los mecanismos de control político interno, los mecanismos de comunicación social, los mecanismos de estabilización y conducción de las aspiraciones sociales, pues se están fragmentando, se están reconfigurando, y el gobernante, pues en una frase que en esta semana en México va a determinar de una manera importante quizá el futuro de las relaciones políticas ciudadano-gobernante, es que si el ciudadano no le tiene confianza a su gobernante, el servidor público está obligado a tenerle confianza a sus representados. Y en este proceso de construcción de relaciones gobiernos-sociedad, pues yo estoy en la idea de reflexionar acerca no solamente de un nuevo pacto político, que es lo que las fuerzas políticas fragmentadas de estos nuevos modelos que están emergiendo en distintos países están afectando las estabilidades, la confiabilidad o la durabilidad del modelo democrático en sí. Y este es un proceso que es importante. Se necesita reflexionar acerca de la importancia de un pacto social, se necesita reflexionar acerca de la importancia de un pacto político, y se necesita reflexionar acerca de la importancia de las relaciones gobierno-sociedad en una sociedad ampliamente digitalizada y que se está nuevamente emergiendo con sus diferencias, con sus disensos, con sus características de formas de vida y de inclusión, que requiere entonces una definición distinta de los modelos legislativos. Y en este proceso, la nueva generación, la generación del siglo XXI, emerge después de muchos años de paz social y de estabilidad económica, y emerge con una cantidad de información que no le es quizá de interés digerir,
y hay un descrédito de los sistemas políticos como elementos de representación y de aspiración de desarrollo profesional. Y ante esto emergen voces que llevan a los extremos a la sociedad. Y estas voces que llevan a los extremos a la sociedad, en lugar de construir consensos, están construyendo confrontaciones, están creando una cultura del rencor, una cultura de la venganza, una cultura de la revancha social, en donde la persona que gobierna se cree o cuenta con las bases políticas o las estructuras de control para estar por encima de la Constitución, para estar por encima de la ley, para estar por encima de los valores y establecerse como único garante de las decisiones de su país. El gran reto de esta segunda década del siglo XXI es la conformación de las bases necesarias para que nuestra democracia, como modelo de representación, a falta de otros mejores, sea un modelo que pueda ser estable y duradero. Y en ese sentido, pues necesitamos construir culturas democráticas a nivel global, necesitamos construir culturas de tolerancia y aceptación del disenso ideológico a nivel global, porque estas sociedades tienen vasos comunicantes entre sí a nivel global, y que este proceso nos permita consolidar un nuevo constitucionalismo, un nuevo modelo de Estado representado con más claridad hacia las diferencias de sus grupos sociales, y un proceso de tolerancia y de unificación que se construya no a costa del rencor y de la confrontación, de falta de modelos ideológicos. Estamos reconstruyendo por ahí un nuevo control soviético, estamos viendo que aparece un neonazismo o una estructura neorracista que pensábamos que estaba superada y que queda latente, o que a falta de otros modelos ideológicos de mayor profundidad y trascendencia intelectual que den ventajas aspiracionales, estamos entonces viendo esta fragilidad Maestro del proceso Lorenzo, le democrático. quedan 3 minutos de su tiempo. Sí, concluyo con lo siguiente. La aspiración que debemos definir en el modelo de Estado-Nación del siglo XXI es un Estado-Nación que debe de aceptar los procesos de transformación social, que debe de redefinir las reglas del juego en los niveles de autoridad del Estado. Es decir, el ejercicio del poder como tal debe de estar siendo un modelo de reflexión para que los representantes políticos ejerzan el poder con la capacidad representativa que los llevó a ese cargo, y no como un hecho omnipotente o unipersonal. Y este es quizá uno de los grandes elementos de cuidado que debemos de tener en la estructura sobre la cual los modelos de mercadeo comercial de candidatas y candidatos a cargos de elección popular nos llevan a posiciones reduccionistas de todo o nada, cuando lo que debemos de hacer es qué modelo político construye las mejores aspiraciones para la sociedad. Y finalmente, pues tener el enorme cuidado de ver que el hecho del 6 de enero en Estados Unidos establece uno de los retos más graves de vulnerabilidad al sistema democrático, que ha venido siendo a nivel mundial el ejemplo que ellos mismos se presentan como ejemplo de su institucionalidad y su fuerza democrática. La aspiración, el capricho, la preverdad como mecanismo de construcción de elementos de distracción social es quizá un elemento que debe ser profundamente analizado, y necesitaríamos pensar en figuras como un ombudsman de la opinión pública, un ombudsman de las realidades de los discursos políticos, porque esto nos requiere que seamos los filtros necesarios a la cultura del fake news. Y en términos económicos, la emergencia de las criptomonedas y el cambio de zonas gravitacionales de poder entre América, Europa y Asia, pues también yo creo que nos va a tener que llevar a la reflexión acerca de los organismos internacionales, y en caso económico, al planteamiento, estaría yo sugiriendo, de un nuevo Bretton Woods que nos determine pues la viabilidad futura de una economía cada vez más digitalizada, y que en su momento pues requiere decisiones de inmediatez en la estructura de los mercados, y sobre todo
y quizá ese es con el comentario que yo concluyo, que se entienda que las asimetrías sociales y la pobreza no son elementos de corto plazo en su solución y que la pobreza no se resuelve con dádivas de subsistencia, sino con un modelo que permita que cada ciudadano desarrolle sus capacidades, su talento para construir un patrimonio heredable. Sociedad que construye las bases donde sus ciudadanos tengan un patrimonio heredable son sociedades que tienen estabilidad, que tienen cohesión social, que hay corresponsabilidad con los que menos tienen, pero sobre todo que hay una exigencia de rendición de cuentas y de equilibrio de poderes en los países que así sucede. Así que ese es mi comentario provocador de inicio y con la idea, por supuesto, de que podamos debatir adelante sobre el tema. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, maestro Lorenzo. A continuación, vamos a comentar precisamente que a lo largo de su exposición usted nos hace referencia desde el punto de vista incluso histórico. Yo recuperaría, por ejemplo, no me va a dejar mentir, maestro, el concepto del equilibrio de poder desde el concierto europeo, la creación de la Liga de las Naciones, y usted lo enfatiza precisamente en el ámbito de las Naciones Unidas, las potencias permanentes del Consejo de Seguridad, por ejemplo. Obviamente que las estructuras de poder que vivimos actualmente en el siglo XXI tienen que modificar esas nuevas relaciones, y de ahí la discusión y el debate que en este momento el Centro Olof Palme plantea sobre estas interesantes posturas. Y a propósito también el fenómeno de la actualización de las relaciones de poder al interior de los estados. Muchas gracias, maestro Lorenzo. A continuación vamos a darle el uso de la palabra a la doctora Araceli González, quien nos va a presentar la temática desde el punto de vista también teórico en este momento. Muchas gracias, maestra. Tiene 15 minutos, por favor. A propósito, antes de que empiece la doctora Araceli, quiero invitar al público que nos escucha, que nos ve a través de Facebook Live o también de Zoom, a que pueda plantear sus preguntas a nuestros expositores. Y también los invito a seguir al Centro Olof Palme en sus diferentes redes sociales. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. Es un gusto estar en esta mesa, en este panel con tan destacados colegas académicos, intelectuales. Muchas gracias al Centro Olof Palme por la invitación, particularmente a su directora, presidenta, la doctora Cristina Rosas. Un gusto, Cristina, nuevamente estar aquí. Y Lorenzo, gracias por compartir este espacio y a todos los que nos acompañan. Yo me permití preparar unas breves imágenes, un PowerPoint, para que me acompañe en esta serie de ideas. Simplemente voy a plantear una lluvia de ideas en torno al tema que nos ocupa, que es justamente esta pregunta tan de debate en torno a si estamos frente a un bipolarismo, hacia dónde se conduce el sistema internacional, caminamos a un multipolarismo o realmente estamos ya ante nuevos conceptos como esta propuesta particularmente de la Academia Rusa del policentrismo, y que en torno a todas a este interrogante gira una pregunta fundamental, que es ¿qué está pasando con el poder en este siglo XXI? Obviamente, yo quiero puntualizar que en torno al poder, en torno a esta categoría del poder, pues se pueden presentar muchas interrogantes. Nos preguntamos, ¿estamos ante una nueva guerra fría? Estas rivalidades que estamos viendo y presenciando como sociedad frente a la situación que se está dando China, Estados Unidos en torno a Taiwán, una nueva confrontación bipolar en la que se enfrentan estos dos superpotencias, China, Estados Unidos. Estamos ante una nueva lucha hegemónica. Estas transiciones hegemónicas, estamos visualizando el fin de una era o qué está pasando. Y en torno a esto, pues se habla de una crisis del sistema internacional, que la crisis de la gobernanza global
los organismos internacionales están atendiendo de manera clara, eficiente, puntual las necesidades y están logrando cumplir con las aspiraciones a las cuales fueron creados al término de la Segunda Guerra Mundial de manera particular. Todas estas cuestiones giran y nos hacen pensar en torno a esa pregunta. ¿Hay un nuevo orden internacional? Y la pandemia vino a sumar un elemento interesante y ahora también se habla mucho de este mundo post-pandémico, un nuevo ordenamiento, una nueva configuración internacional, una crisis de los estados tradicionales, se está disolviendo el poder del Estado, se está refortaleciendo, nos estamos encaminando a un nuevo orden global. Y para ilustrar esta condición, claro, nos podríamos ir mucho más atrás en el tiempo, pero como herramienta analítica, si hoy nos ubicamos en esta crisis, aquí en la imagen hacia donde está el signo de interrogación, ¿dónde estamos posicionados hoy? Y vemos hacia el pasado, el análisis de las relaciones internacionales y la estructuración y evolución del sistema internacional nos permite identificar que hemos transitado de una construcción internacional, llámese esto el concepto de orden, este acomodo global en el que se establecen cuotas de poder, en el que se establecen hegemonías, y todo el siglo XX hemos transitado desde el orden de entreguerras al orden bipolar, al orden, a este orden globalizado, liberal, democrático, de mercado, que surge a partir del fin de la Guerra Fría, de la disolución del bloque soviético, y parecía un orden bastante... Y quiero aclarar, hablamos de orden internacional, es una categoría analítica, no porque todo estuviera arreglado y ordenado en sentido común, sino el orden como categoría analítica de las relaciones internacionales, conceptos que manejan autores como Frankel, Nye, Keohane, ¿no? O sea, la noción de orden como esta estructuración donde se establecen toda una serie de reglas, toda una serie de acuerdos en la que se comparten valores, principios, roles. Sin embargo, cada uno de estos órdenes ha entrado en crisis. Y esas crisis, yo las ilustro con los círculos en blanco. El fin del orden de Viena, el fin del orden de Versalles, incluso el fin de la Guerra Fría se ha visto enmarcado por grandes confrontaciones bélicas, militares, políticas, y aunque al término del fin de la Guerra Fría no vimos una conflagración planetaria, sí vimos una reestructuración muy interesante, particularmente con todos estos movimientos militares. Recuerdo un libro que decía que el siglo XX empieza y termina en los Balcanes, ¿no? Con toda esta crisis en la zona de los Balcanes. Al término de un orden suele haber un periodo de armonía, un periodo de fe en el futuro, suele haber un periodo de optimismo. Recordemos, al término de la Primera Guerra Mundial vinieron los fabulosos 20, ¿no? Este periodo en que decían, no, ahora sí el mundo ya entra en un periodo de paz, prosperidad, el acuerdo Brian Kellogg, el acuerdo de Locarno, ahora sí la guerra desaparece, ya todos somos amigos, ya vamos a establecer una paz, siguiendo un poco la tesis kantiana, una paz perpetua y permanente. Y ándale, que viene la Segunda Guerra Mundial y entonces ese anhelo de paz y prosperidad se colapsa. Hoy, en este orden que se colapsa, al término de la Guerra Fría, también hubo un periodo de optimismo. Y entonces se pensaba que se había llegado a un mundo donde la democracia había triunfado, ¿no? Se hablaba incluso del fin del Estado-Nación en esta construcción centralizadora y se pasaba a una sociedad
en la que los grupos, los organismos internacionales, la sociedad civil tenían voz. El propio Fukuyama habló de el fin de la historia y que ya nos, estábamos en otro momento de auge porque había triunfado el orden democrático, ¿no? Recordarán quienes somos de esta época estos libros que marcaron una época, y quienes estudiamos relaciones internacionales a fines de los 90, ¿no? O sea, en los 90, a mediados de los 90, pues eran obligadas estas lecturas. Teníamos que ya la democracia se había triunfado, había un liberalismo galopante, se hablaba incluso del fin de las fronteras, el fin del Estado-nación. La Unión Europea se consolidaba como este proyecto regional y que otras partes del mundo como África, América Latina, buscaban mecanismos para integrarnos como los europeos, ¿no? Y entonces ahí una máxima que prevalecía mucho era más mercado y menos Estado. O sea, reducir el Estado, y ya la sombra de la confrontación militar, la sombra de la amenaza nuclear parecía haber desaparecido, al menos en los discursos dominantes, ¿no? O sea, ya la Unión Soviética se había colapsado, ya no existía voy a usar una palabra que no es académica, pero la opinión pública decía, ya no está el malo, ¿no? Ya la Unión Soviética se colapsó, desapareció, y en su lugar surge una Rusia, la Rusia de Yeltsin, que quiere acercarse a Occidente, una Rusia más pro-Occidente, una Rusia que incluso hay unos discursos de Boris Yeltsin que dijo que el peor error había sido este periodo del socialismo soviético. Y uno dice, a ver, de verdad en ese momento Rusia no era esa otrora figura soviética poderosa. Y el mundo cantaba triunfante que Estados Unidos había triunfado y que ya incluso no había antagonismo ideológico. Eso duró bien poquito, ¿verdad? Pero bueno, sí fue una década de mucho entusiasmo, de mucho optimismo, de una fe en que las cosas iban a ser diferentes, y que la sombra del fascismo, la sombra de los regímenes totalitarios, la sombra de los procesos no democráticos había quedado en el pasado. Y con eso, bueno, pues se ilustraba incluso con el derrumbe del muro de Berlín, ¿no? Eso que se celebró y se alzaron campanas al vuelo de que habíamos entrado en una nueva era. Pero no, pero a final de cuentas, en Rusia vienen elecciones, va paulatinamente posicionándose Putin en el poder, y dijo, a ver, no nos hemos ido, aquí seguimos. Y entonces, esta dinámica de las relaciones internacionales vuelve a captar la atención sobre este concepto básico que es punto de partida de esta charla: el concepto de poder. Pero ya no ese concepto de poder tradicional basado en la capacidad militar, en la estrategia nuclear, en esta disuasión basada en la destrucción mutua asegurada, aunque siga existiendo, pero ya no se maneja como concepto presente y titular de las relaciones internacionales. Y paulatinamente se empieza a cuestionar que ya no basta solamente, porque bueno, la Unión Europea se va consolidando como proyecto regional, no son la gran potencia militar, pero empiezan a desarrollar otro tipo de bases de poder, ya no estatales a priori, sino como bloque. Y entonces el poder ya no es solamente ese poder duro basado estrictamente en capacidad militar o poder económico, sino el poder blando, el soft power, esa capacidad que tiene un país de volverse aspiracional a través de
su cultura, a través de sus valores, a través de su posicionamiento en el sistema internacional. Y además, el poder ya no se centraliza solamente en los estados. El poder empieza a hacerse más difuso, el poder empieza a asumirse desde otras entidades como son empresas otras nacionales que van cobrando cada vez más y más posicionamiento. Los actores no gubernamentales, organizaciones internacionales de derechos humanos, la opinión pública. Y aquí podemos señalar que entramos en un análisis de una naturaleza más compleja del poder en las relaciones internacionales. Y a veces a mí me da comezón, me saca ronchas usar la palabra complejo, porque muchas veces se utiliza de una manera muy... les digo, yo tengo una vocación de ser profesora desde hace muchos años y les digo a mis alumnos, ¿no? Cuando alguien no sabe la respuesta, dice, no, eso es muy complejo, ¿no? Y entonces ya con eso ya nos damos la vuelta, ¿no? Pero yo sí quiero aquí retomar el concepto de complejo porque el poder adquiere una complejidad en términos de Edgar Morin, o sea, una problematización que ya se desbordan los conceptos tradicionales con los cuales los abordábamos. Y entonces ahora se habla de un poder multinivel, de un poder fraccionado, de un poder descentralizado, pero al mismo tiempo que vuelve a centralizarse. Y se dan toda una serie de dinámicas dialécticas en torno al poder que invitan a hacer una reflexión en que hoy, cuando nos preguntamos en este mundo de transición, en este mundo que pareciera que la pandemia vino a trastocar muchas de las estructuras sobre las cuales estábamos afianzados, se vuelve a presentar esta disyuntiva entre poder y hegemonía en el sistema internacional. Porque no basta ser una súper gran potencia con poder militar, económico y que salgas, invadas Ucrania, Georgia y que amenaces a Finlandia y que te quieras lanzar sobre Suecia, cuando no has construido una lógica de hegemonía. Recuerdo el libro de Joseph Nye cuando habla de la paradoja del poder norteamericano y que justamente dice, Estados Unidos durante mucho tiempo justificó y legitimó su poder frente a su lucha contra el comunismo, su lucha contra el otro, que era la Unión Soviética. Cuando la Unión Soviética desaparece, Estados Unidos pierde sentido de ¿por qué me voy a militarizar? ¿Por qué voy a tener este gasto excesivo en el sector militar? ¿Contra quién voy? Doctora, una interrupción, me quedan 3 minutos. Gracias, sí. Y entonces la lógica del poder y la lógica hegemónica no van necesariamente juntas. Y en ese sentido, no debemos de preocuparnos porque ahora también mucho, no, es que Estados Unidos va a desaparecer, no, es que estamos ante la crisis de Estados Unidos, no. A lo largo de toda la historia, y muchos autores han manejado que toda potencia, incluso desde Tucídides, toda potencia surge, se consolida, llega a su máximo y decae. Viene ese proceso de declive. Oswald Spengler con la decadencia de Occidente, Jean-Baptiste du Rosel con Tout Empire Périra, o el propio Kennedy a fines del siglo XX con auge y caída de las grandes potencias, y otros muchos autores nos han planteado esta lógica que no debe de preocuparnos hoy si Estados Unidos está entrando en crisis. Bueno, claramente todas las potencias y todos los imperios han desaparecido. Digo, a algunos les tardó casi 1000 años, ¿no? Como el Imperio Romano, que primero se cae el de Occidente, casi 1000 años después el de Oriente, pero hoy, ¿dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos? Sin lugar a dudas, el poder gira en torno a estos 3 círculos macro que yo ilumino en negro, que son Estados Unidos, China y Rusia. Pero hay otro tipo de actores
que reclaman un posicionamiento de poder no global como estos tres, pero poder global con diferentes elementos. O sea, las capacidades, el posicionamiento de China, desde mi perspectiva, basada en toda una serie de referencias y de análisis, China sí está posicionándose como hegemón, está vendiendo un modelo. Los institutos Confucio en todo el mundo, en nuestra generación, ¿quién quería estudiar chino? Cuando se hablaba de chino, decían, ¿para qué? O sea, ¿estás loco? ¿Qué? O sea, porque hoy uno no está si no estudia chino, ¿no? Entonces, los alumnos que estudian política internacional, relaciones internacionales, se quieren ir de intercambio a China. ¿Antes cuándo? A partir de los Juegos Olímpicos del 2008, China hizo su aparición en el mundo y dijo, a ver, yo no nada más soy un país que hace copias, no soy un país de fake, no soy un país, no, empezó un proyecto que hoy por hoy China, desde mi perspectiva, sí está planteando el desarrollo de una hegemonía combinada con poder duro, ¿verdad? Un soft power, las películas chinas, o sea, las series chinas, basta abrir las cadenas de stream y todos estos medios ahora de comunicación, que hasta ya hay moda y diseñadores, si nos vamos hasta lo más superfluo, diseñadores chinos, ¿no? O sea, el posicionamiento de China sí está vendiendo un modelo hegemónico, mientras que Rusia sigue anclada en una visión de súper gran potencia que no logra construir un modelo aspiracional de potencia. Y Estados Unidos se constituyó como una gran hegemón del mundo libre, lo que ellos, sea lo que eso signifique, del mundo libre, del mundo democrático, del impulso del capitalismo, todos valores en crisis. Pero hay otros actores, India, la Unión Europea, las organizaciones internacionales gubernamentales con toda la crisis del multilateralismo, las organizaciones no gubernamentales, o también podemos estar hablando de una distribución del poder en términos de ejes, el eje de Australia, Reino Unido, Norteamérica, la Organización de Cooperación de Shanghái, el nuevo eje Rusia, Irán, Turquía, que ahí lo puse como RIP porque todavía no sabemos cómo se van a nombrar, la OTAN, que si se muere, que si no se muere, y al centro yo pongo una serie de elementos que dan poder, porque tampoco ya es el poder en abstracto. Hay bases militares, hay bases económicas, el high-tech, el soft power, o poder basado en recursos. Ante esta slide que les presento, pues yo me atrevo a decir que estamos en un mundo policéntrico, ya no solo multipolar, sino policéntrico, con agendas diversificadas, jerarquizadas por área, tema o región, que responden al otro concepto base de las relaciones internacionales que va de la mano con el del poder, el concepto de interés. Y sin lugar a dudas, pues se vuelve muy vigente este clásico concepto de Nagy Kyohei de una interdependencia compleja, pero con nuevos elementos que nos permiten abordar problemáticas por área, por región, y en términos de la política internacional, el eje está ahí, Estados Unidos, China y Rusia. Muchísimas gracias y quedo atenta a comentarios o preguntas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora, por su amplia exposición. Nos ha involucrado ahora en conceptos propiamente que nos están siendo presentes ahora en estas relaciones de poder en el siglo XXI, cuestiones tecnológicas y sobre todo esa línea del tiempo que plantea usted en el siglo XX con estos periodos entre guerras y la creación de instituciones internacionales que contuvieron esos aspectos y que posteriormente desaparecieron. Aquí incluso yo me adelantaría con una pregunta. ¿Quién nos vendió la idea de que acabó la Guerra Fría? Muchos analistas en ese aspecto compramos la idea, este libro de Francis Fukuyama, El fin de la historia, siendo de que los arsenales nucleares
antiguamente soviéticos, ahora rusos, siguen intactos prácticamente, e incluso se dio el desarrollo de otros actores en el famoso club nuclear, como la República Popular Democrática de Corea. De nuevo, los invito a nuestro público a plantear preguntas en el Facebook Live o también al público que nos acompaña en Zoom. A continuación, le vamos a dar el uso de la palabra a nuestra anfitriona, a la doctora María Cristina Rosas González. Porque... Ya se puede apreciar, doctora. Bien, ok, nada más necesito que se vea en modo completo. A ver si nos permite. Creo que sí. Creo que sí. Bueno, miren, estábamos con los mapas, ¿verdad? Esta es una forma chusca de presentar cómo perciben al mundo, y esto se ha hecho siempre, ¿no? Por mucho tiempo, de cómo perciben al mundo ciertos personajes o ciertos países. Bueno, en los tiempos de Ronald Reagan veíamos mucho este mapa, o en los tiempos de Donald Trump veíamos cosas como esta. Les recomiendo mucho el Atlas de los prejuicios. Este atlas abarca todos los países, ¿eh? No crean que solo les presenta el mundo según Trump, o el mundo según Biden, o el mundo según Putin. Es el mundo según todos los países, incluido México, ¿eh? El mundo según México, el mundo según Argentina, el mundo según Brasil. Es divertido, es un poco satírico, chusco, pero también les dice mucho de las visiones sesgadas que tenemos sobre el mundo. Digo, los temas internacionales, sabemos que en el caso estadounidense, pues no son los preferidos. Los estadounidenses son bastante aldeanos, y creo que Estados Unidos siempre ha luchado por definir si quiere jugar un papel en las relaciones internacionales o prefiere, y lo vimos con Trump, ¿no? Centrarse en la problemática interna. Evidentemente, pues cuando revisamos este tema del bipolarismo, multipolarismo, policentrismo, a mí me parece que los tres países a los que voy a hacer alusión, que son Estados Unidos, Rusia y China, que son los países con los que terminó Araceli su presentación, los tres quisieran ser países dominantes. Pero obviamente las condiciones no les dan, y el mundo tampoco está para eso. Es por esta razón que vemos planteamientos de cada uno de ellos a favor, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, de ser el primero entre iguales. Estados Unidos sabe que tiene que acomodarse a un mundo donde hay muchos más actores que los que solía haber, y donde hay algunos que han acumulado poder e influencia en las relaciones internacionales. Entonces, Estados Unidos no puede ser ahorita como era en la Guerra Fría, ¿verdad? Tiene que acomodarse, ¿no? Es como cuando haces una fiesta y tienes 7 sillas y te llegan 15 invitados, pues hay que acomodarlos, a lo mejor sientas 2 en una sola silla, ¿no? Es lo mismo para Estados Unidos, tiene que acomodarse a un mundo donde hay más actores, más influyentes, pero el planteamiento teórico que vimos, por lo menos hasta antes de los tiempos de Trump, era que Estados Unidos tendía a ser el primero entre iguales. O sea, sí ha perdido poder, pero es el orquestador, es el socio fundamental para generar consensos en el mundo. Así se planteaba. Luego llegó Trump y nos dijo, queremos hacer a Estados Unidos grande otra vez, y bueno, ya saben todo lo que ocurrió, ¿no? Entonces, Estados Unidos tiene esta visión. En el caso de China, pues sabemos lo de la franja de la ruta y la nueva ruta de la seda, y en el caso de Rusia se ha planteado esto del Ruski Mir, del mundo ruso. Los tres planteamientos, tanto el de Estados Unidos, que parte también del excepcionalismo y de lo que decía Sullivan, de que Estados Unidos fue elegido por Dios para regir los destinos del mundo, el planteamiento chino de su nueva ruta de la franja, de la seda, y lo del sueño chino, el Chinese Dream, y en el caso de Rusia, el Ruski Mir, son planteamientos de excepcionalismo. Los tres países se consideran excepcionales y los tres consideran que deberían regir los destinos del mundo, pero como les decía hace un momento, no les dan las condiciones para en lo individual regir los destinos del mundo, aunque pues en el caso de Estados Unidos tuvo buena parte de las riendas del mundo. En algún momento China está buscando tenerlas, y no sé si Rusia las va a tener, pero de que quiere, pues quiere, ¿verdad? Entonces, bueno, voy a obviar, miren, aquí, por ejemplo, el mundo según China, pues sí, ellos son el centro de la civilización. ¿Se acuerdan de un libro
cuando estábamos con lo de los 500 años de la llegada de Colón acá, que salió un libro que hablaba que quien llegó primero a América pues fueron los chinos, ¿no? Hay un libro que plantea esto. Entonces China, el centro de la civilización china, la cuna del pensamiento, de la ciencia, de la tecnología, etcétera, y todos los demás barbáricos, ¿no? Claro, esta es una caricatura también de esos planteamientos. Y en el caso de China, como ve a sus vecinos, pues bueno, esto también tiene mucho sarcasmo. Pero la realidad es que sí, cada uno de estos países se consideran excepcionales. Algo que les quería comentar y se puede retomar de lo que mencionaban tanto Lorenzo como Araceli, son los problemas que nosotros enfrentamos desde el punto de vista teórico para caracterizar al poder. Normalmente al poder nosotros lo definimos como la capacidad que tiene un actor de lograr que otros hagan lo que este actor quiere, ¿verdad? El asunto es que en teoría de relaciones internacionales, todavía la escuela realista sigue pesando mucho. Y esto es importante porque en la escuela realista se le da mucho peso al Estado, a los actores estatales. Y en el neorrealismo se le sigue dando peso a los actores estatales y se añaden las consideraciones de tipo económico, ¿no? Estoy pensando en el realismo tradicional en Spikeman, en Morgenthau, o en los neorrealistas como Klaus Knorr y Waltz. Y bueno, creo que nos ha costado mucho trabajo desprendernos de este análisis estatocentrista. Por eso estamos hablando de Rusia, China y Estados Unidos, cuando en realidad hay muchos otros actores que no son ellos, tanto estatales como no estatales, que tienen poder y que ejercen influencia en las relaciones internacionales. Pero bueno, me salto toda esta parte y paso al tema de los polos. La palabra polo, bueno, denota capacidad de uno o varios actores para adoptar decisiones, conductas, normas aceptadas por los demás actores, más o menos, y mediante las que alcanzan o garantizan una posición de poder, de jerarquía en las relaciones internacionales. Polaridad es poder ejercido y los polos son actores que deciden y establecen forma y desarrollo de las relaciones internacionales, sea por imposición o por aceptación. Esto sería importante señalarlos. Y bueno, también es importante señalar esto que les decía, los polos no solo son estados, tenemos un montón de actores no estatales que también se manifiestan en el polarismo, sea multipolarismo o con múltiples acciones. Bueno, aparte de esto, voy a obviar todo esto y voy a entrar rápidamente a cómo ve Estados Unidos al mundo. Miren, Estados Unidos, decíamos, parte de este excepcionalismo y de que es el país mejor dotado para regir los destinos del mundo, pero claramente las condiciones en el mundo han cambiado y sobre todo en este siglo yo creo que fue toral los ataques terroristas del 11 de septiembre que muestran una incapacidad de Estados Unidos no solo para velar por la seguridad del mundo como nos lo había dicho que lo iba a hacer después del fin de la Guerra Fría, sino también para cuidarse a sí mismo. O sea, los ataques del 11 de septiembre son demoledores para la posición internacional de Estados Unidos. Y entonces vamos a ver que se acentúan textos como estos, ya mostraba Araceli algunos y otros más que se publican sobre los límites del poder o los textos de Robert Kagan o por supuesto lo de cómo sería un mundo post-americano. Fareed Zakaria tiene varios textos en esta dirección y bueno, estos autores pues plantean escenarios. Muchos de estos autores tienden a insistir en que el poder cambió y no es que Estados Unidos esté en declive, sino que ahora al poder se le mide de otra manera. Es un poco lo que hace Nye, ¿no? Nye dice, bueno, no es que Estados Unidos esté declinando, es que ahora el poder lo tenemos que medir no solo a partir de lo militar o de lo económico, sino también de la
capacidad de influencia, de cooptación, de seducción, poder suave que puede tener un país. Entonces, vamos a ver planteamientos en este sentido. Por ejemplo, Zakaria plantea que no es malo el declive de Estados Unidos, que de hecho esta enorme interdependencia que retiene respecto a otros países es algo que debe potenciar y que le puede beneficiar ampliamente, ¿no? Están estos otros textos, pero al final lo que vamos a observar, George Freeman ya lo mencionaba también, Araceli, es que por lo menos hasta antes de Trump se hablaba de esta tendencia que Estados Unidos fuera el primero entre iguales. Ya no es el papá de los pollitos, pero sí se le requiere para la gestión de los asuntos globales, ¿sí? Entonces pasamos de la única nación indispensable, como lo dijo la primera canciller que tuvo Estados Unidos y como lo replicó Clinton también, al primero entre iguales. Esto prevaleció hasta Trump y luego llegó Trump y pasó esto. Trump pues despotricó contra las instituciones nacionales, contra la institucionalidad internacional, planteó una retracción de Estados Unidos y de ser líder mundial a que fuera grande otra vez, pero ensimismándose en sí mismo, haciendo guerras comerciales, repudiando a China, repudiando a sus aliados, en fin, recordamos esta etapa. Después llega Biden y Biden tiene que hacer el recuento de los daños y tratar de reposicionar a Estados Unidos en momentos muy complicados, en momentos de pandemia y de pospandemia, ¿no? Entonces, esto pasa con Estados Unidos. ¿Qué pasa con China? Yo quisiera insistir en algo que planteaba Fareed Zakaria. Él decía que muchas veces nos centramos en el auge y declive de Estados Unidos demasiado y dejamos de ver lo que están haciendo los demás actores. Entonces, vamos a hablar de los demás actores, por lo menos de dos de ellos. China. China, sabemos que en este siglo ha tenido un ascenso vertiginoso, ingresó a la Organización Mundial del Comercio, y este es un país que usa estas instituciones y otras más para irse posicionando. La estrategia de China fue hacer al mundo más dependiente de China. Yo creo que en eso China ha sido sumamente exitosa. Y todos los países del mundo somos dependientes de China, incluido Estados Unidos e incluida, por supuesto, Rusia. Ahora, además de esto, China ha estado trabajando en su posicionamiento no solo económico y militar. Efectivamente, se mencionaba aquí a través de los institutos Confucio y de una diplomacia de cooptación y de seducción, como puede ser la diplomacia del panda o la diplomacia de la medicina tradicional o la diplomacia del ping-pong, y ahora con la iniciativa de la Franja y la Ruta, ha estado posicionándose en términos de desarrollar una mayor presencia física en diversas partes del mundo. Sabemos que ya tiene bases militares fuera de su territorio, en África, tiene un centro de observación espacial en Argentina. O sea, China se ha ido expansionando. Esta iniciativa de la ruta de la seda, de la nueva ruta de la seda, pues originalmente se centraba en Asia Central, valga la redundancia. Poco a poco se ha ido extendiendo para cubrir a Medio Oriente, a países de Europa, a países de África e incluso países de América Latina. Ustedes vieron al presidente Alberto Fernández a principios de año de visita en China y en Rusia, y en China anunció que Argentina se incorporaba a la ruta de la seda. Entonces, el proyecto de China es un proyecto transcontinental y es un proyecto que va acompañado del Chinese Dream, del sueño chino, que es esta reivindicación de China y de su lugar en la historia después de una humillación de la que ha sido víctima, por lo menos desde las guerras del opio, y así se ha planteado en el sueño chino. Entonces, aquí vemos estos elementos de, por un lado, poder duro, que lo tiene China, pero también poder suave y una estrategia de posicionamiento en términos de ir poco a poco. China sabe que requiere del placet de la comunidad internacional para seguirse expansionando y para poder tomar del mundo lo que necesita para alimentar su desarrollo y su posible hegemonía. En un mundo hostil, China tendría muchísimas dificultades para poder concretar este proyecto. Y bueno, paso rápidamente con Rusia.
El caso ruso, Rusia, ustedes recordarán, cuando llega Putin al poder en el 2000, él hablaba de que el colapso soviético es la catástrofe más grande de la historia. Ya con esto nos da indicios de a dónde se dirige. Él quiere reconstituir, obviamente, capacidades de la Federación Rusa, que fueron dilapidadas en los 90 con motivo del colapso soviético, pero también de una, sabemos, mala gestión de Boris Yeltsin. Putin también busca el respeto de la comunidad internacional, no quiere hacer el tipo de concesiones que hizo su antecesor a Occidente y de ahí para el real. Putin ya tiene 22 años en el poder, ¿sí? Y se habla de que permanecerá por largo tiempo. Y bueno, yo creo que hay varios elementos para hacer un análisis sobre cómo ve Rusia al mundo. Hay varios elementos que podemos encontrar en documentos como el concepto de política exterior de este país de 2008 o la estrategia de seguridad nacional, la de 2020-2009, la doctrina militar de 2010, la de 2015 y los invito a ver, la acaba de anunciar, la acaba de presentar justo ahorita en plena guerra con Ucrania, la doctrina naval. Donde está hablando de un posicionamiento muy importante en la región del norte, porque pues con la adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN, ahí se genera un flanco de mucha vulnerabilidad para los rusos. Entonces su doctrina naval es extremadamente interesante y aquí vamos a encontrar cosas de las que ya se ha hablado, lo de las armas hipersónicas y cosas por el estilo. Bueno, pero además en estos documentos vamos a encontrar otras cosas que me parecen torales. Se habla de un paradigma civilizatorio e identitario que Rusia aplica a sí misma y es aquí donde Rusia introduce la idea del Ruski Mir, del mundo ruso. Rusia se asume especial, aquí está lo del mesianismo o lo del excepcionalismo que les comentaba. Los rusos dicen, o el Ruski Mir postula, que hay una civilización única en su propio espacio para la cultura y la lengua rusas. Y bueno, hay una fundación que se llama Ruski Mir, aquí pueden ver el logotipo, y hay una página en inglés y en ruso para acceder a información sobre el Ruski Mir. Y bueno, hay dos criterios para caracterizar al Ruski Mir. Uno es cultural, que abarca toda la cultura rusa en su conjunto, incluido a quienes están fuera del territorio. Pero aquí hay un problema. Hay muchos rusos fuera de Rusia, pero estos rusos huyeron de la Unión Soviética, ¿sí? Entonces, no tan fácilmente van a colaborar en un posicionamiento de Rusia como Putin quisiera, ¿no? Y bueno, hay otro concepto del Ruski Mir, que es el geográfico y está basado en el viejo imperio zarista, que muchos comparan a Putin con los zares. Y este planteamiento viene desde tiempo atrás, de Catalina la Grande y otros zares. Y aquí se plantea una extensión de territorio, muchos creen que recreando a la Unión Soviética, pero pues sobre todo pensando en la zona del Mar Negro. Importante, algo que le preguntaron estudiantes a Putin hace un par de años, le decían que ¿dónde termina la frontera rusa? Y Putin decía que la frontera rusa no termina en ningún lado, esa es su idea del Ruski Mir. Entonces, bueno, para tomarlo en cuenta, el papel de la Iglesia Ortodoxa con millones de seguidores en todo el mundo, aquí vemos a Kirill, muy importante porque Putin se ha apoyado en la Iglesia Ortodoxa para su idea del Ruski Mir y la Iglesia Ortodoxa es un gran aliado de la dirigencia rusa. Sabemos que Rusia rechaza el dominio de Estados Unidos sobre el mundo, en esto ha empatado intereses con China. Rusia postula el policentrismo, ya a este punto es a donde quiero llegar y con esto termino. El policentrismo pretende presentar a un mundo con muchos polos, pero en términos más amistosos que el multipolarismo. ¿Por qué? Porque la palabra polo sugiere antagonismos. Entonces, los rusos, la Academia Rusa deliberadamente quiere evitar el uso de la palabra polo, polarización, bipolarismo o multipolarismo, porque sugiere antagonismos y ellos lo que plantean, los teóricos rusos respecto al mundo, es que el policentrismo abarca muchos centros de poder que pueden cooperar y que pueden apostar a la armonía y a construir un mundo
más pacífico, ¿no? Entonces, esa sería la principal diferencia entre el policentrismo y el multipolarismo o el bipolarismo. Y bueno, ya hemos escuchado muchas cosas de Putin, de su canciller Lavrov. Lavrov, pues, lo han lanzado a escena para explicar un poco más esto del policentrismo y pues hemos visto también algunos aspectos enfatizados tanto por Lavrov como por el propio Putin en esta idea, una dimensión, el policentrismo que implica una dimensión político-militar y de la política global con la evolución del desarrollo de estados poderosos, una dimensión económica con el rol creciente de actores transnacionales, aquí se reconoce el papel de actores transnacionales, cambios demográficos globales, este es un tema toral, no me da el tiempo, pero Rusia tiene una población que decrece, tiene una población que cada vez se parece más en cantidad a la de México, con la diferencia de que Rusia tiene un territorio de 17 millones de kilómetros cuadrados, entonces tiene zonas despobladas y eso es una vulnerabilidad para su seguridad nacional. Máxime teniendo a un vecino como China, que es el más poblado del mundo, ¿no? Entonces, los cambios demográficos globales son un tema toral para el policentrismo en la reflexión que hace Rusia. También en el análisis del policentrismo se incluye este tema de un espacio específico de representación de símbolos, ideales y códigos culturales para su deconstrucción y aquí también va a un nivel geopolítico y geoeconómico. Entonces, así se ve y por lo demás, Rusia ha despotricado contra Estados Unidos, contra Occidente y ha denunciado las acciones de Occidente contra Cuba, Venezuela, Corea del Norte, ya saben, y ahora contra China. Ya vieron todos estos dimes y diretes entre Estados Unidos y China y hubo un punto hace unos días donde Rusia le dijo a Estados Unidos, lo que quieras con China, conmigo, no te metas con China. Entonces, bueno, con China ha tejido una alianza estratégica muy importante que va, digamos, a la manera de contrapesar las cosas que se están haciendo en Occidente, esta nueva doctrina estratégica de la OTAN que vimos en la cumbre de Madrid, donde se habla de que las nuevas amenazas a la seguridad internacional o las amenazas, además de Rusia, son también los chinos, ¿no? Entonces ahí la OTAN ya bifurcó sus objetivos. Antes era una alianza antirrusa, resulta que ahora se transformó, según la Cumbre de Madrid, en una alianza anti-China, lo cual en automático hermana más a China y a Rusia, ¿no? Bueno, por otro lado, pues los dejo con imágenes que hablan más que 1000 palabras, ¿sí? Mientras que vemos a la señora Pelosi haciendo una diplomacia parlamentaria muy, muy activa, la vimos en Ucrania, bueno, para quienes no lo sepan, yo sé que ahora ha estado mucho en los medios, ella es la vocera de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Ella viajó a Ucrania y se reunió con Zelensky, está saliendo ya de Taiwán después de una reunión con la presidenta de Taiwán, una reunión muy anunciada y muy, muy criticada por la República Popular China, pero antes vimos a Mike Pompeo, el que fue canciller de Donald Trump, también de visita en Taiwán. Entonces, como que hay muchos desafíos ¿cómo se llama? Provocaciones que Estados Unidos está haciendo a China, que a mí me parece lo único que están logrando es que China se vuelva menos cooperativa con Estados Unidos y más cooperativa con Rusia. Y por otro lado, pues vemos estas imágenes, ya Araceli nos había presentado algunas de esta, por ejemplo, cumbre que vemos en la parte superior derecha entre Putin, Erdogan y Khamenei, pues a propósito del tema de Siria y demás, bueno, pues ahí los vemos muy cordiales. Pero además hubo reuniones previas de Putin, su primer viaje desde que empezó la guerra contra Ucrania, pues fue a Tayikistán, donde se reúne con el presidente de Tayikistán, lo vemos aquí a la izquierda, y donde le dice que va a trabajar para estabilizar la situación en Afganistán. Fascinante, porque, bueno, Tayikistán tiene una frontera muy grande con Afganistán y hay muchos problemas de seguridad. Y por otro lado, aquí vemos a Putin con Khamenei, y Khamenei dijo textual en la reciente cumbre, la OTAN es peligrosa, Occidente se opone absolutamente a una Rusia independiente y fuerte. ¿Y cuál fue la respuesta de Estados Unidos? Bueno, pues matan al líder de Al Qaeda, al sucesor de Osama Bin Laden. Sí, por si pensaban ustedes que Estados Unidos se salió de Afganistán y con esto proyectaba debilidad ante el mundo, y Putin le está diciendo al líder de Tayikistán que va a tener injerencia en Afganistán para pacificar la zona, pues aquí está la respuesta de Estados Unidos: eliminan al líder de Al Qaeda,
en un operativo con drones, como supimos el último día del mes pasado. Y entonces, pues aquí vemos esta estrategia de confrontación. No vemos cooperación entre estos tres grandes poderes, hay una confrontación abierta. Creo que eso es malo para el mundo. El mundo requiere cooperación, el mundo requiere liderazgo, y la realidad de las cosas es que estas disputas que al final del día son disputas geopolíticas, están haciendo mucho daño en un mundo que requiere la recuperación post-pandemia, que requiere cooperación y que requiere liderazgos. Y bueno, con eso terminaría. Muchas gracias, doctora. Afortunadamente tuvimos la oportunidad de escuchar sus reflexiones muy interesantes en esta disyuntiva de tres polos de poder, con sus diferencias, con sus alianzas, con sus adversidades. Vamos a continuar con otra ronda de preguntas, tomando en consideración que también ya la doctora Araceli González tenía algunas preguntas que se le habían planteado, entonces me van a permitir que lea yo las preguntas que tenemos por parte de nuestro público. Y tenemos la siguiente pregunta. Nos dice, aquí nos habíamos quedado, ¿cómo podemos romper con el pensamiento que ubica a México como una potencia de segundo orden? En algún momento dado, México podría ingresar a esta búsqueda de estos posicionamientos en los polos de poder. También tenemos una pregunta que nos dice, ¿el posicionamiento que tiene la ONU ante estos conflictos debería cambiar algo la organización? Por cierto, recuerdo que la doctora tiene un libro sobre esa transformación de la ONU. Su forma de llevar las problemáticas de la ONU es lo correcto. Tenemos también por acá otra pregunta. ¿Podría interpretarse la pandemia como una especie de neo-revolución industrial, dado que lo que observamos es un nuevo modo de trabajo informal, contra economía, por ende, mayor inseguridad y mayor problemática? Tenemos también una pregunta que ya nos adelantó un poco la respuesta a la doctora Rosas. ¿Cómo perciben la visita de Pelosi a Taiwán? Tenemos también otra pregunta que nos dice, si se parte del concepto de multipolaridad en distintos países que no sean Estados Unidos, China y Rusia, ¿existen algunas otras potencias autosuficientes? También tenemos la pregunta, ¿existen tantas diferencias que no todas las potencias que reconocemos tienen la totalidad de la influencia? Por lo tanto, sería un método en el cual los países que tienen influencia de esas potencias se unieran para establecer un nuevo orden internacional. Y finalizamos con dos preguntas. ¿Cuáles son las ventajas de este proyecto, el sueño chino, para la comunidad internacional? Supongo yo que también estará refiriéndose a la franja y a la ruta. Y finalmente nos establecen una reflexión también a manera de pregunta. ¿La guerra fue o es la solución para todos los problemas del mundo? Tomando en consideración esta serie de preguntas, algunas de ellas muy ambiciosas, yo me gustaría que retomáramos el orden. Si gustan, empezamos con la doctora Araceli, que ya se había quedado por ahí con un pendiente, posteriormente el maestro Lorenzo, luego la doctora Rosas, y aprovechando de esta ronda, les comento que sigan a las redes sociales del Centro Olof Palme, que cada semana tiene diferentes eventos para difundir sus reflexiones para todo el mundo. A continuación, por favor, doctora Araceli. Muchas gracias. Bueno, son demasiadas preguntas y poco el tiempo, así que yo prefiero cerrar con una idea general e invitar a todos los que nos escuchan, si son interesados en las relaciones internacionales, alumnos de relaciones internacionales o de áreas afines, que vale mucho la pena, muchísimo la pena, volver a los clásicos, darnos un clavado en la literatura y sobre todo en la teoría de relaciones internacionales. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos abordado en esta mesa ha sido desde distintas perspectivas teóricas, aunque no lo hayamos dicho explícitamente. Como estudiosos, analistas, uno tiene referentes teóricos y no tenemos que decir, bueno, Morgenthau dijo o tal, o sea, ya en el análisis va implícito. Me llama mucho la atención
el mapa que nos compartía la doctora Cristina Rosas sobre el proyecto chino, y cuando nosotros volteamos, y aquí estoy compartiendo, cuando uno voltea y dice, a ver, ¿qué está pasando con el mundo desde el punto de vista de la capacidad militar? Dense un clavado a la página del CIPRI, y cuando vemos esta capacidad militar nuclear, el realismo, neorrealismo, realismo estructural o neorrealismo actual, nos da muchos elementos para entender la lógica del sistema internacional actual sobre la base de las variables y del poder duro, real. Ahí están las ojivas nucleares, y este es un mapa que saco del CIPRI, pero que yo lo aderezo con otra serie de imágenes. Pero la teoría es el referente obligado. No está de más, a veces me dicen que soy una clásica cuando vuelvo a la geopolítica de los autores que ven en pantalla, de Spigman, de Taller Mahan, la teoría sin lugar a dudas de Mackinder, porque hay un paralelismo muy interesante entre las tesis de Mackinder del Herland, luego Nicholas Spigman con el Rimland, y este mapa que nos presentaba la doctora Rosas hacia el final del proyecto chino de la ruta de la seda y la franja. No hay casualidades, hay ejes de poder muy sólidos que ya teóricos desde finales del siglo XIX y lo que va del XX. Algo que quiero también destacar es que podemos volver a teoría de sistemas en relaciones internacionales. Una pregunta decía, ¿podrían todos los países unirse y ya olvidarse de disputas y pensar en un gobierno mundial? Ya se ha planteado. La lógica de la Sociedad de las Naciones, la lógica de la ONU y otros proyectos de carácter kantiano, universalista, abogan por esto. Pero la realidad es cruda, la realidad nos muestra que el realismo, neorrealismo, como lo quieran llamar, porque, volviendo a uno de los clásicos, y Lorenzo lo mencionaba hacia el final de su intervención anterior, la trampa de Tucídides. Ya desde la época de Tucídides se veía que toda entidad que se va conformando como potencia y hay otro polo de poder y estos se enfrentan por los medios que sean, en todas las épocas de la historia, nunca ninguno se ha posicionado como hegemón. Siempre hay un tercer elemento que surge. O sea, una rivalidad hegemónica, históricamente lo que ha propiciado es la emergencia de una nueva potencia. Y sin irnos tan lejos en la historia, en la Primera Guerra Mundial se enfrentaron los imperios centrales, Francia, Inglaterra. ¿Y cuál fue la potencia que emerge de esta disputa? Estados Unidos. Y esto se va a consolidar en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la URSS. O sea, los viejos poderes desaparecieron. Prusia, el imperio austrohúngaro, el imperio otomano. Entonces, ahora en esta confrontación, Estados Unidos y la Unión Soviética, yo opino que estamos en un proceso de transición y que ese tercero que está emergiendo es China. Sin lugar a dudas, ese tercero, frente a Estados Unidos, frente a Rusia, China es este tercer país que está emergiendo en esta trampa de Tucídides, un poco parafraseada. Hasta aquí me quedo, pero hay que volver a la teoría porque la teoría es riquísima para entender la lógica de los procesos globales. Gracias. Muchas gracias, doctora González. A continuación, le quiero agradecer sus ideas que nos ha expresado. Precisamente hay que recuperar esos textos clásicos y reinterpretarlos en las condiciones actuales. Le voy a dar la palabra ahora al maestro Lorenzo, quien también le pediría unas reflexiones finales y recuperara algunas de las ideas que se han expresado por parte de nuestro público con sus preguntas. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Yo voy a cerrar con varias reflexiones que quiero dejar un poquitito más allá en la provocación. En mi proceso personal de desarrollo profesional viene la mezcla de acción gubernamental como funcionario y diseño de políticas y, por supuesto, el gusto personal por el estudio del fenómeno de gobernabilidad, tanto nacional, local,
democrática y, por supuesto, el sistema internacional. Dos ideas de los nuevos líderes de Latinoamérica. Gustavo Petro: no se puede gobernar haciendo TikTok. Y esto es muy importante, no porque yo esté a favor del señor Petro, pero sí al hecho de que la gobernabilidad se lleva a cabo a través de actos reales y no de procesos de Photoshop digital, ¿no? Y por otra parte, el presidente del Perú, con su sombrero luminoso, como le dicen, por su antecedente, de una manera irónica, Castillo, llegó a la presidencia criticando un antecedente sistémico que tiene Latinoamérica. Él llegó de una manera disruptiva en contra de la mismocracia. Y este concepto tan andino, vamos a llamarle, nos dice que no podemos estar gobernándonos con los modelos de ayer, con las personas de ayer y con las ideas de ayer. Así que en este proceso, el modelo de reconfiguración internacional, contestando la pregunta de México, México no ha tenido una misión de país, un proyecto de nación que busque consolidarnos como potencia media. No lo hemos tenido. Nos han llevado las circunstancias económicas de la apertura de los tratados de libre comercio a estar sentados en la mesa del G20. Recordemos que México, en el periodo del presidente Echeverría, luchaba por ser el líder de los 77 países más pobres del tercer mundo. Esto es en 1970-76, líder de los países más pobres del tercer mundo. Y para el año 1994, México está sentado en las 20 economías más grandes del mundo. Así que de 1970 al 94, dentro de todo lo mucho malo que pudo haber pasado, algo bueno sucedió, que México despegó en su economía para dejar ser un jugador del tercer mundo entre los pobres y estar sentado en el primer mundo entre los grandes, sin que esto sea un modelo de destino manifiesto mexicano por considerarnos una potencia media a nivel mundial. No obstante, nuestra economía juega ese papel. Hoy, con preocupación, yo en lo personal veo que el peso relativo económico de México a nivel mundial nos puede sacar del G20 en los próximos 2 años. Y esto no solamente tiene un costo en el nivel de vida del país, sino también un costo importante en el nivel de acceso a los mercados sobre los cuales deberíamos estar teniendo una ventaja competitiva creciente, tecnológica, científica, industrial y demás. La segunda pregunta sobre el modelo neoeconómico del COVID. Sí, uno de los temas que cambió en el modelo post-COVID del sistema económico mundial es que teníamos un sistema de comercialización donde el modelo nos decía location, location, location. Es decir, la localización de la relación producto-consumidor era la estrategia fundamental del éxito de las grandes cadenas comerciales. En el momento que viene la cuarentena y se guarda a la población y al modelo económico se le limita su capacidad productiva, entonces cambia la relación consumidor-empresa y cambia el paradigma de localización por el paradigma de distribución, distribución, distribución. Es decir, ya el cliente no va al lugar de consumo, sino que el cliente identifica en su mecanismo digital de iPad, teléfono, cualquiera de su computadora, el producto a consumir, y el modelo de producción empresarial cambia de puntos de venta a sistemas de distribución. Y cambia el producto también, porque entonces ya no es un producto que sea pesado, que sea complicado, sino que es un producto fácil de empacar y fácil de distribuir. Este cambio del tiempo de anaquel al tiempo de distribución sí nos está dando un elemento de que la revolución industrial como la conocimos está siendo sustituida por una revolución digital de destino directo de producción a puerta del consumidor. Es decir, el punto intermedio entre producción y consumo, que era el punto de venta
comercial, el centro comercial como tal, la tienda como tal, el punto de distribución del establecimiento como tal, nos ha cambiado y estamos viendo una reconfiguración muy fuerte de la digitalización del sistema de consumo, de distribución, en sustitución del viejo proceso de cercanía o de localización. En tercer lugar, yo creo que es importante determinar esto de la guerra como solución. No, la guerra es el fracaso de la diplomacia, la guerra es el fracaso de la negociación, la guerra es el fracaso de la búsqueda de elementos de conciliación. Y, por supuesto, si yo hablaba de la ecuación donde había democracia y libre mercado, en la ecuación de autocracia va respaldada con militarismo. No hay autócrata que no esté fundamentado su control en una expansión y en una presencia militar. Y esto es fundamental para entender la relación de las autocracias con fuerzas de represión internas militarizadas o fuerzas de agresión externas como elemento de control. Y finalmente, yo creo que para el escenario internacional, la Organización de Naciones Unidas en su Consejo de Seguridad debe de buscar otro elemento al derecho de veto, porque mientras el derecho de veto de 5 potencias sea permanente, el anexionismo y el cinismo sobre este anexionismo va a seguir funcionando. Es decir, los miembros no permanentes, en el caso de México, pues no tenemos capacidad de influir ante las fuerzas nucleares que ya mencionó Araceli para poder establecer elementos de poder. ¿Qué es lo que sucede hoy? Se descompuso la caja, pensamos fuera de la caja, tenemos que construir una nueva caja. Lamentablemente hoy no tenemos a los actores y a los factores que puedan imponer un cambio histórico. Necesitamos actores con visión global, con visión que trascienda fronteras de tiempo y de geografía, para poder concebir un modelo internacional que sea armónico a las condiciones que el futuro de nuestra sociedad está demandando. Y es ahí donde está el dilema. Tenemos que pensar y construir un modelo ideológico político que nos brinde los espacios para poder darle viabilidad pacífica a la convivencia internacional con estabilidad. La historia del progreso de la humanidad es la historia de sus consensos. La historia del fracaso de la humanidad es la historia de sus guerras. Y es ahí donde están pues, los grandes episodios que hemos vivido y que en nuestra época tenemos el gusto y la emoción de poder tener esa información al tocar un botón. Disfrutemos la digitalización como elemento de conocimiento, pero usémosla para preservar lo que es fundamental: las libertades, la democracia, la representatividad y el respeto al disenso o a la pluralidad. Le agradezco mucho a Cristina y al Centro Falme que me hayan invitado a este evento, y es un honor, Araceli, estar contigo en esta mesa, y por supuesto, Ana Cristina, todo el cariño. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Lorenzo, por sus importantes reflexiones que nos dejan incluso temáticas para nuevos eventos por parte del Centro Olof Palme. A continuación, le voy a ceder la palabra a la doctora María Cristina Rosas, también para que nos auxilie con algunas de las ideas sobre las preguntas que nos presentó el público y con su reflexión final, doctora. Gracias, sí, son muchas preguntas, muchas gracias por las preguntas. Bueno, respecto a México, ¿qué debe hacer para dejar de ser un país de segundo orden? Aparte del problema que mencionaba Lorenzo de que no tenemos proyecto de nación, tenemos políticas de Estado, perdón, no tenemos políticas de Estado, sino de gobierno. Entonces cambia el gobierno y cambia la política, se reinventa el país cada cierto tiempo, cada 6 años, y por supuesto esto es costoso para la sociedad mexicana y nos lleva a los puntos en los que nos encontramos actualmente, ¿no? Deshaciendo instituciones, despotricando contra el modelo de salud, tratando de crear otro, y luego cayeron en la cuenta de que el anterior sí era el bueno y cosas por el estilo, ¿no? Confundiendo seguridad nacional con seguridad pública, en fin. Entonces, en México el problema es la falta del proyecto de nación y la falta de políticas de Estado. Eso es lo que impide, por ejemplo, que diseñemos, digamos, hacia el 2100, dónde querríamos estar, porque así, con un proyecto de nación que nos dijera, en 2100 queremos ser la 5ª economía mundial, por decir, ¿no?
trabajaríamos continuamente, independientemente de los cambios de gobierno, para llegar a ese punto, ¿sí? Ese sería un proyecto de nación. No lo tenemos, entonces tenemos una improvisación constante con los cambios de gobierno. Ese es el problema. Sobre Naciones Unidas, sí es muy triste ver que tenemos un Consejo de Seguridad, que es el actor primigenio para mantener la paz y la seguridad internacionales, y que en este siglo las grandes crisis que se han gestado en el mundo han sido gestionadas, ¿sí? Han sido analizadas fuera del Consejo de Seguridad. ¿Por qué? Porque en el Consejo de Seguridad no ha sido posible generar los consensos para hacerles frente. Parte del problema ciertamente es el derecho de veto, pero también yo creo que hizo mucho daño y me imagino que fue intencional esto de que Estados Unidos en 2003 buscó que el Consejo de Seguridad le autorizara una resolución para hacerle la guerra a Irak, resolución que no le fue autorizada, y desde entonces Estados Unidos pues le ha ido dando más patadas a Naciones Unidas y por eso estamos en el punto en el que nos encontramos. Siria pues no se pudo gestionar ahí. En general los grandes problemas, obviamente lo de Ucrania no se puede gestionar ahí por el veto ruso, pero la realidad es que pues ha decaído considerablemente el liderazgo del Consejo de Seguridad. Necesitamos una nueva gobernanza y en esta nueva gobernanza tienen que ser importantes no solo los estados, sino todos los demás actores. Y me permito sugerir algo que se ha discutido mucho en la Organización Mundial de la Salud, que es la diplomacia para la salud global, donde se habla de poner en la mesa de las negociaciones a los organismos internacionales pertinentes en temas de salud, como es la OMS o la OPS, a las empresas farmacéuticas que obviamente gestionan salud, a figuras como el señor Bill Gates, como el señor Carlos Slim, que a través de sus fundaciones ejercen mucha influencia en la gestión de políticas de salud, por supuesto a los estados y por supuesto a organismos no gubernamentales como la Cruz Roja o Médicos Sin Fronteras. Es decir, tenemos que traer a la mesa a todos los actores relevantes, no solo a los estados, porque los otros actores también ejercen poder y también ejercen influencia y están configurando el orden internacional, y no tomarlos en cuenta o no negociar con ellos nos está llevando a una situación muy crítica. Sobre esto de que no hay potencias autosuficientes, pues es que estamos en globalización y comentábamos de China. China, para poder seguir adelante, pues requiere que la comunidad internacional sea cooperativa, ¿sí? Por eso en el sueño chino se habla mucho de que el sueño chino es bueno para China y es bueno para el mundo, porque si le va bien a China, como me acuerdo de un gerente de General Motors que en la Segunda Guerra Mundial decía, lo que es bueno para General Motors es bueno para Estados Unidos. Toda proporción guardada, China dice ahora en el sueño chino, lo que es bueno para China es bueno para el mundo. Nos vende la idea de que es buena su prosperidad, de que es bueno que progrese, porque eso nos va a llevar como comunidad internacional al progreso. Es lo mismo, está usando el mismo lenguaje, a un lenguaje muy parecido al que ha usado Estados Unidos, a propósito de este excepcionalismo del que hablábamos. Entonces, no hay potencias autosuficientes, hay que saber ser potencia en la globalidad y en la interdependencia compleja. No es sencillo, ¿ok? Finalmente lo de Estados Unidos, Rusia y China. Me acordaba mucho de un análisis que alguna vez hice sobre un escenario tripolar. ¿Se acuerdan que antes hablábamos de la Unión Europea? Bueno, en la mesa de hoy desapareció la Unión Europea porque quiso, ¿verdad? Porque después de 2008 quedó muy golpeada, luego el Brexit terminó de golpearla, luego llegó la pandemia y ahora llegó la guerra de Ucrania y pues pobre Unión Europea, ¿verdad? Está muy vapuleada, no está en su mejor momento. Entonces hablamos de tres actores, hablamos de Estados Unidos, de China y de Rusia. En un escenario de tres, el Three to Tango, y con eso empezamos una sesión aquí en los seminarios, suele pasar que dos de los tres se hermanan contra el tercero, hasta que pues lo borran del mapa, ¿no? Y luego esos dos se enfrentan para que uno sea el superviviente. Díganme ustedes si estamos ante ese escenario, ¿no? Parece que China y Rusia se están hermanando demasiado, le quieren pegar a Estados Unidos. Por supuesto, Estados Unidos puede echar mano a sus alianzas y demás, pero todo pareciera que en este Three to Tango que analizamos el día de hoy, hay más hermanamiento entre Rusia y China que puede ser contraproducente para Estados Unidos y vamos a ver cómo termina esta historia. Esta historia continuará, por supuesto. Gracias. Muchas gracias, doctora, por sus interesantes conceptos.
y ese escenario que nos plantea usted, que creo que es parte del interés por el Centro Olof Palme de estudiar estos aspectos del escenario internacional. También le quiero agradecer al maestro Lorenzo y a la doctora Araceli González la presencia el día de hoy, y sobre todo también invitar a nuestro público que se encuentra en el Facebook Live y también en Zoom a seguir las redes sociales del Centro Olof Palme. Voy a aprovechar también para hacer una invitación. El Centro Olof Palme los martes también tiene presencia con la difusión de diferentes temas de interés para la opinión pública, tanto mexicana como internacional, y el programa se llama Una tarde con. El próximo martes va a estar presente el profesor e investigador del Colegio de Veracruz, Juan Fernando Romero Cervantes Fuentes. El evento es el martes 9 de agosto a las 14 horas hora de la Ciudad de México. El profesor Romero es un experto en un tema muy interesante para el caso mexicano, que es el corredor interoceánico entre el Golfo y el Pacífico, ahí en el Istmo de Tehuantepec. Están cordialmente invitados a este evento y no me resta más que agradecer a todos los esfuerzos del Centro Olof Palme y también de la doctora María Cristina Rosas por esta serie de reflexiones y eventos que cada vez más son del interés de nuestro público y sobre todo que tienen una importante huella. Habría que mencionar en este mundo del ciberespacio que queda grabado este evento en las redes sociales del Centro Olof Palme. Por si alguien no pudo estar en este momento en la transmisión en vivo, tendrá la oportunidad de poder consultar la grabación. Muchas gracias a todos por su presencia y no me resta más que también dar el agradecimiento de mi parte al Centro Olof Palme. Buenos días, cuídense mucho.